nos conoces, así que prepárate para un nuevo ciclo en el Conservatorio de las Artes Finas. Conéctate para nuevas entrevistas, conferencias y clases virtuales desde tu casa. Con nosotros podrás expandir tus conocimientos artísticos y culturales en cada conexión. Sé parte de nuestras clases, coro, conferencias interactivas y producciones artísticas. Sé parte de nosotros. Rompe tus límites. Trasciende tu mundo. CAF Virtual. Bienvenidos todos otra vez aquí a las conferencias del Conservatorio de las Artes Finas. El día de hoy contamos con el honor de poder tener en nuestras cámaras o pantallas, o como lo podamos definir en estos momentos, al director de orquesta Rodrigo Sierra Moncayo, uno de los actuales directores más importantes del país. Y bueno, él es un pianista, compositor, trae una trayectoria musical familiar importante. Entonces, pues, maestro Rodrigo Sierra, ¿por qué no nos cuenta un poco sobre su trayectoria y sobre todo su peso musical que está dentro de su familia? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias primeramente, Carlos Mario, por la invitación. Un placer poder platicar un ratito con ustedes. Pues soy pianista egresado de la UNAM y soy director de orquesta por absoluta vocación hacia uno de los instrumentos musicales más maravillosos que existen, que es precisamente la orquesta sinfónica. Soy, aparte de egresado de la UNAM, estudiado en el Sistema Nacional de Fomento Musical, donde asistí a la Orquesta Carlos Chávez durante 4 años, y actualmente soy director de la Orquesta Sinfónica Juvenil en Zapopan, Jalisco. Ok, maestro. Maestro, ¿cuántos años tiene usted ya trabajando con orquestas como director titular o al frente de una orquesta? Bueno, fui nombrado titular de la Juvenil de Zapopan en mayo del 2016, entonces son poquito más de 5 años a la actualidad, y el próximo mayo serían 6 años, y pues a partir de esos años es que empezó la actividad ya realmente intensa, tanto con Zapopan como con orquestas a lo largo del país. Maestro, ¿y qué orquestas siente usted, como todo director, así como yo estoy empezando en esto de forma pequeña, como todos iniciamos, pero todos como que tenemos nuestras aspiraciones a ciertas obras o a ciertas orquestas? ¿Cuáles siente usted que ha sido como esta orquesta a la que logró que lo invitaran y que se dijo, güey, esta ya es un punto, una cosa menos que hacer? Pues digamos que yo siento que cualquier director mexicano, ya sea de manera incipiente o de manera ya un poco más fija, estaría muy contento si lo invitaran a dirigir las más importantes orquestas sinfónicas del país, entre las cuales puedo nombrar, por supuesto, pues la Orquesta Filarmónica de la UNAM, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, la Sinfónica de Jalapa, que es emblemática de nuestro país, de la Universidad Autónoma de Guanajuato, Aguascalientes, Oaxaca. Por supuesto, la maravillosa Orquesta de Mérida, que también ahora está muy en boga, y Minería, que me parece una estupenda orquesta, y por supuesto, quizás la más icónica de las orquestas de nuestro país, que es la Orquesta Sinfónica Nacional. Y de todas las que acabo de mencionar, he tenido prácticamente el placer de dirigir a todas ellas, me faltan algunas, pero pues podríamos mencionar entre muchas a esas. Ok. Maestro, usted
trae un apellido que tiene mucho peso aquí a nivel México, ¿no? Em, ¿Qué es para usted cargar con este apellido y cómo lo ha motivado o afectado en toda su trayectoria musical? Afortunadamente siento que el apellido Moncayo viene acompañado de una familia que es absolutamente real. Es una familia que está viva, que es muy generosa, que es muy amorosa, más allá del maestro José Pablo Moncayo, por supuesto, a quien la mayoría de nosotros conocemos, y ha sido pues el estandarte de la música mexicana sinfónica alrededor del mundo. Por supuesto, reconocemos obras como Guapango, como Sinfonieta, Bosques, Tierra de Temporal, y podríamos pensar que tal cual con la palabra que has elegido para preguntar esto es cargar con el apellido. Yo siento muy afortunadamente que no he tenido que cargar nunca con el apellido, es decir, no me pesa, al contrario, es motivo de gran alegría, es motivo de orgullo y es un aliciente para poder esforzarme cada vez más y llevar a cabo esta maravillosa tarea que es dirigir orquestas sinfónicas de la mejor manera, tomando, por supuesto, como precedente al maestro Moncayo y como una imagen a seguir, como una figura de inspiración. Claro, mi pregunta gira como a veces no es si usted alguna vez ha sentido que alguien espera algo más de usted de lo que esperarían de otra persona, solo porque usted viene de una familia y de un apellido como lo que es el apellido Moncayo, ¿no? A otra persona totalmente desconocida. Claro, muy seguramente sí. Sin embargo, yo siento, y también vuelvo a lo mismo, he tenido la fortuna de no sentirme afectado por las expectativas. Toda vez que yo soy un músico que ha tomado la determinación de estudiar esta carrera de manera profesional desde hace ya muchos años, siento que mi responsabilidad para con el repertorio, tanto del maestro Moncayo como de todos los demás compositores, es exactamente el mismo. Entonces, eh, digamos, lo que pudiera esperarse es absolutamente natural y los comprendo porque yo esperaría lo mismo del descendiente de alguno de los grandes compositores de la escuela, de la academia, pero digamos mi responsabilidad y mi compromiso para con la música del maestro Moncayo no dista mucho del compromiso que tengo para con el repertorio del resto de los compositores. Ok. Maestro, usted que ha venido manejando todos estos proyectos como el proyecto Zapopan y que ha estado en otras orquestas ya a nivel profesional en México, ¿cómo ve usted el antes y la actualidad de las orquestas frente a lo que fue el COVID-19? Yo creo que todas las agrupaciones más grandes, un poco más pequeñas, los artistas independientes, los artistas que dependen de alguna dependencia cultural, institucional, nos vimos muy fuertemente afectados. Para empezar, desde nuestra humanidad, no sabíamos los que estamos en esta generación, a los que nos tocó vivir esta gran crisis, a qué nos estábamos enfrentando. Fue una realidad a la que nos tuvimos que adaptar y que tuvimos que ir aceptando día con día conforme iba avanzando, conforme ha ido evolucionando y conforme ha ido apareciendo información para poder entender esa gran crisis que se nos presentó gracias a este mundo tan globalizado en el que vivimos y que por supuesto tiene sus pros y sus contras. Pero en los términos musicales, por supuesto, nosotros los que nos dedicamos a la música sinfónica, inmediatamente nos tuvimos que ver cancelados, porque el hecho de que una orquesta toque frente a un público de 1,000 o 2,000 personas, de pronto ya no era posible, ya no era viable, ni era responsable. Entonces, ¿cómo podemos nosotros llevar a cabo lo que hacemos ante la imposibilidad de llenar un teatro que para nosotros es una de las mayores ilusiones? Y pues de a poco hemos ido descubriendo cómo poder ofertar cultura, cómo poder ofertar música sinfónica a un mundo
que nos mira a través de una pantalla, como ahora mismo está sucediendo, y nosotros tener que enfrentarnos al ojo de una cámara que no estábamos necesariamente expuestos de la misma manera antes que la pandemia. Ok. Master, ¿qué tan am, familiarizado estaba usted con esto de usar equipos para, por ejemplo, dictar sus clases o tener conferencias? Yo tuve el honor, por así decirlo, de participar en un taller que se organizó de dirección y que usted dictó una de las sesiones. Y todo fue online y toda la onda con varios maestros. Y fue muy interesante porque la persona que lo organizó en un momento nos dijo como que lo hizo a ver si pegaba. Invitó un montón de gente y la mayoría le dijo que sí, ¿no? Entonces, eh, para usted todo este proceso de lo que nos comentó anteriormente, ¿siente que usted en alguna medida estaba preparado para recibir todo este cambio o también tuvo que en todo el proceso de la pandemia aprender desde cero cómo utilizar los medios digitales? Yo creo que todos hemos tenido que adaptarnos, no nada más en las cuestiones digitales. El solo hecho de tener que salir a las calles, de enfrentarnos en medios públicos con un cubrebocas, de ya no estar tan confiados de entrar a un teatro, a un museo, a un cine, a un restaurante sin el cubrebocas. Es decir, hasta la primera quincena de marzo de 2020 era impensable. Cuando nosotros empezamos a recibir las primeras noticias de un brote, por ahí de enero del 20, quizás diciembre del 19, en China está ocurriendo tal y cual cosa y se está esparciendo, ojo ahí. Nosotros, para ser honestos, yo siento que estábamos así como mirando el mundo de lejos. Jamás Ujú. creímos que esto iba a llegar de una manera tan contundente hasta la realidad cotidiana nuestra. Si eso lo trasladamos a lo que hacemos todos los días, verdaderamente ha sido aprender día con día cómo nos vamos a enfrentar a esto. Ahora que ya está un poco más avanzado el tiempo, pues estamos enfrentados a la realidad de tener que vacunarnos, si ya nos tocó tal o cual vacuna, si no nos causó efectos secundarios o no, cómo vamos a regresar a los conciertos, cómo vamos a ensayar, si cubrebocas, no cubrebocas, si gel, si no gel. Todo es día con día estar en un constante cambio, en una constante evolución, en una constante reflexión de cómo estamos comportándonos como humanidad, cómo estamos comportándonos como país y digamos, la reflexión completa hasta cómo estamos comportándonos nosotros mismos como individuos. Entonces, yo creo que sí es un momento muy importante, es históricamente fundamental que de verdad miremos hacia afuera y miremos hacia adentro para evaluar cómo es que hemos llevado nuestras actividades hasta ahora. Evaluar cuál es la importancia del arte a nivel social, cuál es la importancia del arte, por lo menos en México, a nivel político, que también es muy importante, y evaluar qué tanto de lo que hacemos tiene un impacto real en el público vivo y ahora cómo podemos afectar a mucha más gente a través de los medios digitales. Ok. Maestro, sí, este proceso, por ejemplo, no sé cómo lo hicieron ustedes en Zapopan, pero varios coros y varias agrupaciones tuvieron que hacer como esto de grabar en casa su sección y hacer el video conjunto. Y en mi humilde opinión, y yo sé que esto suena como muy humilde o no tan humilde, no sé, eh, pero ¿qué tanto es un ensayo virtual realmente un ensayo general? Para mí, después de mucho analizarlo, es un ensayo individual colectivo más que un ensayo general, dado que por lo menos en coros, la forma en que se manejó fue como, ok, nos reunimos todos y yo reviso uno por uno que tengan las cosas
y después me envían el material y lo juntamos y hacemos el video. Entonces por eso me daba como gracia porque decía, esto no es un ensayo general, es un ensayo individual colectivo, ¿no? Es correcto. Entonces, ustedes, o cómo le tocó a usted este proceso, ¿tuvo que hacer algún tipo de montaje así o cómo lo hizo? Echando la vista atrás, recuerdo que para mayo del año pasado, precisamente para conmemorar el Día de las Madres y poder ofertar un poco de música para esa festividad, tuvimos que hacer algo precisamente como lo que describes. Es decir, grabar música que en conjunto programamos, tanto la directora del coro municipal de Zapopan como un servidor, elegir qué música se podía hacer, cuánto tiempo nos tomaría y asumir la dificultad técnica que implicaba grabar voz por voz y después conjuntarla en una postproducción, en una edición, para poder ofertar algo que finalmente sí sonara algo musical. En el caso de la orquesta de Zapopan, afortunadamente, y lo digo como músico, no hemos hecho ese tipo de ensayos, de cada quien grabe lo suyo, lo manda, se conjunta y se oferta, porque no se puede ensayar. Lo que se puede hacer sí es proponer alguna obra que no represente una dificultad en términos camerísticos, en términos de ensamble muy, muy complicada, y juntar todas las voces y mandarlas en un solo video. Sí son condiciones un poco adversas, sí son condiciones difíciles para hacer música. Empezando por el solo hecho de que no todos los músicos, y estoy hablando de las orquestas juveniles, de las orquestas municipales, de las orquestas profesionales a nivel nacional, no todos los músicos de estas agrupaciones tienen los mismos equipos y de hecho tampoco están obligados a tener un equipo que pueda solventar las necesidades artísticas. El hecho de decir, bueno, maestro, necesito que usted me mande 1 minuto de este video con buen audio y con buen video, pues a muchas personas ya las metía en jaque, porque es como decir, bueno, yo tengo un teléfono, por ejemplo, un teléfono inteligente con el que me comunico y puede cubrir las necesidades elementales de comunicación. Pero ahora tienes que tener un equipo solvente que pueda grabar en buena definición y sobre todo que pueda grabar el audio con una buena calidad para poder ofertarlo. Esa es otra dificultad a la cual todos, músicos, estudiantes de primaria, de secundaria, estudiantes de universidad, se tuvieron que enfrentar. Ahora todos debíamos tener un equipo que solventara las necesidades digitales, tanto académicas como artísticas, para precisamente poder conjuntar todo un producto cultural al público que nos esperaba con ansias, yo creo. Ok. Maestro, ¿cómo aborda usted el problema de, ok, estamos todos en casa, ¿no? Tengo una agrupación que está bajo mi mando, por así decirlo, ¿no? ¿Y en qué momento empiezan ustedes a decir, esto no se va a acabar en 1 mes, esto no se va a acabar en 2 meses, tenemos que empezar a proponer, tenemos que empezar a hacer proyectos? ¿Cómo fue ese momento para usted como director de una agrupación, pues aquí a nivel Guadalajara tan importante como Zapopan, y empezar a decir, esto no se va a acabar, tenemos que empezar a movernos, tenemos que sobrevivir? Ese momento en que usted se da cuenta de eso, ¿cómo fue? Yo creo que es una reflexión maravillosa la pregunta que nos acabas de hacer, Mario, porque todavía al día de hoy nos seguimos preguntando cuándo se va a acabar. Y la respuesta es muy sencilla, no se va a acabar nunca. No porque la crisis humanitaria y la crisis de salubridad que estamos viviendo no se termine nunca. Por supuesto que eso se va a poder diluir, que se va a poder solventar a través de las cuestiones científicas, de las cuestiones médicas, pero el virus no se va a ir a ningún lado. Vamos a tener que aprender a vivir con el virus. Entonces, regresemos un poco el tiempo. A nosotros, por lo menos en Guadalajara, en Ciudad de México, en la República Mexicana en general, nos encierran en la segunda quincena de marzo de 2020.
Los que dicen que saben o los que saben nos informan. Bueno, la presente crisis o la presente contingencia, porque no todavía se apuntaban a decir la palabra pandemia, que es muy fuerte, puede durar un par de meses. Y todos, bueno, pues aguantaremos un par de meses, ¿no? Trabajaremos, veremos qué hacemos, a todo mundo nos sirve un poco de pausa para ver qué vamos a hacer posiblemente hacia el verano de 2020. Estamos en el otoño de 2021, miramos hacia atrás y decimos no sabíamos nada. Pero hoy en el otoño de 2021 no sabemos nada tampoco. Sabemos que ya nos estamos vacunando, sabemos que lamentablemente muchas personas y algunas de ellas muy queridas y conocidas ya no están con nosotros porque el virus se las llevó. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que el semáforo nos diga. Lo que en México se estableció como el semáforo de sanidad, cuántas personas se admiten, cuánto tiempo puedes estar fuera de casa, en el caso nuestro sinfónico, cuántas personas pueden estar en el escenario y cuándo podremos volver a tener público en presencia en los conciertos. Con base en eso empezamos a formar pequeños grupos, que eso es muy sabido, pero por lo menos hablo de la realidad zapopana, de la realidad jalisciense, y recuerdo que en julio de 2020, que es cuando por lo menos nosotros celebramos el aniversario de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan, tuvimos oportunidad de reunir a una orquesta pequeña de unos 15 miembros y algunos otros pocos elementos del coro municipal de Zapopan, para montar algunos de los números del Requiem de Mozart. Y con eso hicimos la grabación de nuestro concierto de aniversario. Eso, por supuesto, en el Centro Cultural Constitución, que es nuestra sede, y sin una sola persona de público, grabamos y se ofertó. Yo sé que en Ciudad de México eso fue una realidad que se está viendo prácticamente hasta ahora, mucho tiempo después, porque la Ciudad de México tuvo que enfrentarse a una contingencia mucho más compleja por la cantidad de gente que hay allá. Entonces, el tener que grabar pequeños ensambles, el tener que grabar inclusive cuartetos o tríos o duetos o una sola persona y subirlo a las redes sociales, pues fue la realidad nuestra de todo el tiempo, tanto de las agrupaciones zapopanas como de las agrupaciones en Ciudad de México, como de las agrupaciones en todo el mundo. Y pues un poco seguimos en eso. Ahora hemos vuelto a los conciertos con público, pero todo el tiempo estamos esperando a ver qué es lo que nos indican las autoridades. Ok, maestro, ¿qué tal le parece si vamos un momento a un corte musical? Vamos a presentar Las Mutaciones de Bach de Samuel Barber, dirigido aquí por el grandísimo maestro Rodrigo Sierra Moncayo, con el ensamble de bronces de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan. Maestro, regresamos en un momento. Vamos con...
This was a wonderful production. It was the most incredible theater I have seen since New York City. It was excellent. Lo que me gustó mucho fue la música, que dejamos de valorar toda esa cultura que nosotros tenemos. La verdad cantaron muy bien y está muy bonito, se lo recomiendo. Mañana muy temprano platicarás conmigo y si estás decidida a abandonar el nido. You have to come and see this. Ok, gracias por quedarse con nosotros. Esperamos que todos les haya gustado la obra interpretada por el maestro Rodrigo. También queremos invitarlos a que nos acompañen el 7 de noviembre en la interpretación del Agave Rojo, un musical que está constituido por solas tradiciones mexicanas, desde el entorno en el que se desarrolla la historia hasta la música con la que se desarrolla toda la trama. Entonces los invitamos a todos a que participen de este musical. Como le estaba mencionando por privado, el maestro Rodrigo lo invitamos oficialmente para que sea uno de nuestros públicos VIP. Ojalá nos pueda acompañar. Y bueno, continuamos con el maestro Rodrigo. Maestro, dentro de lo que veníamos hablando sobre las problemáticas de los ensayos de forma virtual, vemos que este video ya se graba durante la pandemia, ¿no? Porque vemos los tapabocas, vemos... Una de las cosas que me causaba curiosidad es, si ya es difícil como director pensar la programación que vas a montar en lo que viene, ¿cómo escoge usted un programa sin saber qué va a pasar? O sea, ¿cómo escoge usted un programa sabiendo de, ¿será que sí sale? ¿Será que sí tenemos las personas? ¿O nos tocará grabarlo? O sea, ¿qué fue para usted estar en la mitad de una pandemia y tener que escoger un programa musical? Yo creo que toda vez que tenemos un límite, o teníamos en aquel entonces un límite muy establecido de cuántas personas podían ocupar el escenario de nuestra sede, con base en eso nosotros podemos establecer qué cosas se pueden tocar y qué cosas no. Finalmente es la misma limitante y el mismo reto al que se están enfrentando las orquestas alrededor del país. Puedes tener 15 músicos, puedes tener 20 músicos, puedes tener 30 músicos como máximo, y a tal distancia, entonces, ¿qué música vas a programar? Hoy día tenemos un poco más de libertad en el estado de Jalisco, pero sé que, por ejemplo, en Ciudad de México hay mayores limitantes para poder tener una agrupación un poco más grande. Entonces, con base en eso, definitivamente tienes que programar. Entonces, nosotros comenzamos con música para cuerdas. Recuerdo que en aquel entonces una de las primeras cosas que hicimos fueron las piezas en estilo barroco de Penderecki, que hicimos cosas para puros alientos madera, quizás un par de cornos, hicimos algo de Wagner. Y después, conforme fuera avanzando la contingencia y fuéramos viendo cómo es que se manifestaban los contagios y cómo es que se manifestaba toda esta cuestión a nivel social, determinar qué es lo que se podía hacer y qué es lo que no. Literalmente estábamos con un papel
haciendo números. Si yo pongo un violín más, tengo que quitar un aliento. Si yo pongo un aliento más, tengo que quitar un violín, o tengo que quitar un cello, tengo que quitar un contrabajo. Es una cuestión totalmente matemática. Y de cuántas personas pueden estar por metro cuadrado en el escenario, que son cosas a las que jamás nos habíamos tenido que afrontar. O sea, cuántas personas pueden estar, y si son alientos, de qué manera pueden estar dispuestos, y si son cuerdas, de qué manera pueden estar dispuestas. Y con base en eso, pues establecer qué música se va a hacer y para qué, porque finalmente todo el tiempo tenemos que preguntarnos para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, qué música vamos a ofertar, con qué propósito. El concierto va a tener una línea, digamos un hilo conductor, no lo va a tener. Y cuánta música se va a ofertar, porque esa es otra de las realidades a las que nos hemos tenido que enfrentar. Todavía el día de ayer, que tuvimos la enorme fortuna de tener un concierto con gran éxito en la Sinfónica Juvenil de Zapopan, no nos permiten hacer conciertos con intermedio, para que precisamente el público no se desplace y permanezca en su asiento sin contacto con el resto del público, con el resto de las personas, lo menor posible. Entonces es establecer un programa que dure alrededor de 50, 60 minutos sin tener que hacer prácticamente ninguna pausa. Entonces esas son algunas de las otras limitantes o de los retos a los que nosotros nos tenemos que enfrentar. Ok. Maestro, hemos hablado como las dificultades, ¿no? Y cómo fue sobrevivir a toda esta situación. Y ahora la pregunta es, ¿qué beneficios le ha encontrado a esta situación? O sea, ¿qué beneficios puede mencionar de, ok, pasó esto, fue horrible, todo se fue a la carajo y nos tocó acostumbrarnos de un momento a otro a que todo sería virtual, ¿no? Casi que vivimos en una época muy parecida a los supersónicos, donde todo es en pantallas y no salen de la casa y todo se vuelve, te lo llevan a la casa y todo esto. Entonces la pregunta es, ok, han habido cosas terriblemente malas, pero ¿qué cosas buenas encuentra usted dentro de este paradigma que fue la pandemia? Es una pregunta bastante difícil de responder. Yo creo que más que una respuesta, esa pregunta merece una reflexión. Y definitivamente va de la mano de la condición económica, de la condición social, de la condición académica que tenga prefija la persona que va a responder esta pregunta. ¿Qué nos deja a las personas que podemos darnos el lujo de reflexionar acerca de esta pandemia? Nos deja darnos cuenta de todo lo que estábamos haciendo mal y de todo lo que vamos a seguir haciendo mal durante varios años más. ¿Qué es lo que a nivel social, a nivel humanitario, hemos estado haciendo de manera absolutamente equivocada? Bueno, la pandemia lo ha venido a mostrar con una lupa. A nivel artístico, posiblemente yo creo que nos permitió enfocarnos en un repertorio que no es necesariamente muy solícito o muy popular, que suelen ser precisamente las músicas de los siglos XVI, XVII, XVIII, un poquito del XIX, y entonces volver a ciertos compositores que no se programan tanto, que requieren, en el caso de las orquestas, orquestaciones un poco más reducidas. Pero en el caso de las grandes masas, de las grandes urbes, ¿qué es lo que nos deja esta pandemia? Mirar a todo aquello a lo que no nos gusta mirar. Y es precisamente a todo aquello a lo que no estamos haciendo bien. Nosotros los mexicanos nos jactamos de estar muy unidos o de ser muy solidarios cuando hay alguna crisis, como por ejemplo yo como citadino, como capitalino, perdón. Siempre puedo decir que los mexicanos estamos muy unidos en casos como los sismos, en donde muchas personas lamentablemente perdieron sus patrimonios o sus vidas. Pero ¿qué tan unidos estamos en el día a día cuando no hay una crisis o una contingencia inminente como lo establece un huracán o un terremoto? ¿Cuánto podemos aguantar disciplinados y juntos? ¿Podemos aguantar un año? ¿Podemos aguantar 2 años? ¿Año y medio?
¿Cuánto tiempo nos va a durar la disciplina? Esa es una de las grandes reflexiones que como mexicano tendríamos que hacernos. ¿Cuánto tiempo podemos permanecer juntos en la idea de lo que se tiene que hacer para poder salir de la mejor manera de una contingencia como no habíamos visto en décadas? ¿Y cómo ve usted todo lo que acaba de mencionar? ¿Cómo ve usted las políticas públicas y cómo están abordando las políticas públicas la pandemia y el pospandemia? O sea, ¿cómo ve las políticas públicas, por ejemplo, en aumento o reducción de presupuestos? ¿Cómo siente usted que está trabajando a nivel mundial, si lo quiere ver así, las naciones frente a esto? Por ejemplo, lo que pasa con el Met, ¿no? Que el Met cierra totalmente. Lo que pasa con Broadway, que cierra totalmente. O sea, lo que pasa obviamente en México, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en todos los países, y es como, no sé, ¿qué conoce usted de qué políticas se están tomando para empezar a revivir esto, ¿no? Por ejemplo, Nueva York hizo algo muy inteligente, que es: vengan acá y vacúnense gratis, solo porque vengan, ¿no? Pero claro, es que es mandar un montón de público otra vez a Nueva York para que toda la economía se empiece a mover. Pero pues aquí en México no estamos en esa capacidad de hacer ese tipo de cosas. Entonces, usted como un gestor cultural, ¿qué nos puede comentar frente a esto? La pregunta es muy buena y yo creo que la respuesta no es tan sencilla. En el caso, es que mencionas algo muy específico, que es, por ejemplo, la reactivación de las políticas públicas y, por supuesto, de la iniciativa privada de una parte importante de la oferta cultural neoyorquina, que son los teatros musicales, el teatro musical. O, por supuesto, las compañías artísticas del Lincoln Center, ¿no? La Casa Metropolitana de Ópera, el ballet, el teatro, de algo que funciona de una manera muy específica, que es, por supuesto, muy distinta a cómo funcionan, por ejemplo, los teatros en México, cómo funcionan en Colombia, cómo funcionan en España, cómo funcionan en otros países cuyos sistemas son muy distintos. Yo creo que depende un poco de cuál es la prioridad de cada uno de los países. Sabemos, por supuesto, que los Estados Unidos han empezado una oferta importante de vacunas para nacionales y para extranjeros, toda vez que se pueden pagar. En algunas otras, posturas como la mexicana, en donde las vacunas siempre son gratuitas, pues eso podía ser contraproducente o podría ser distinto, se podría prestar a tal o cuales situaciones. Yo creo que sí depende muy específicamente de cada país, de qué pretende, de cuál es la agenda que cada país trae. Finalmente los Estados Unidos acaba de cambiar de presidente hace poco, a México le faltan 3 años, en Rusia la situación es muy distinta, en la Comunidad Europea también es muy diferente y cada país se regula de una manera muy diferente. Yo creo que, por ejemplo, si pusiéramos en el mapa un país como Italia, que sabemos que al principio de la pandemia fue uno de los países más afectados en términos de contagios y de fallecimientos, pues es un país que vive mayormente del turismo histórico, del turismo cultural, del turismo artístico. Yo creo que pocas personas tan interesadas en que todo esto terminara como los italianos, y sin embargo no podían tener la misma capacidad de oferta como los Estados Unidos, por ejemplo. Yo no sé si podría decir que o manifestarme en pro o en contra de una política pública de sanidad de un país o de otro, sino simplemente observar cómo es que cada uno de los países iba abriendo o cerrando sus fronteras dependiendo de sus propias capacidades. México es un país muy grande,
Tenemos 122, alrededor de 122 millones de habitantes, que habitan, por supuesto, en escenarios absolutamente contrastantes. Personas que tienen las capacidades de irse a Nueva York, a Houston, a San Diego, a Los Ángeles y vacunarse con la vacuna que ellos prefieran, y personas que posiblemente en el territorio nacional jamás tendrán acceso a una vacuna. Sí es una situación humanitaria posiblemente, y esto lo dictaría mi propia ignorancia, sin precedentes o con precedentes no vistos en décadas. Y estamos de a poco aprendiendo cómo nos vamos a enfrentar a ellas y aprendiendo día a día cómo es que vamos a restablecer lo que nosotros queremos pensar como la normalidad. Cuando que realmente una de las grandes reflexiones de toda esta contingencia es que no existe la normalidad. Y si existe, la estamos construyendo todos los días. Disculpen. Le preguntaba al maestro, estamos hablando como mucho sobre Zapopan, pero también quería preguntarle porque Zapopan pues es como es un proyecto de carácter público, pero usted como director artístico de Palco, que recién recibe este proyecto, ¿qué fue recibir un proyecto privado en plena pandemia? Palco es un recinto que se ha visto enormemente afectado. Digamos, un recinto cuya supervivencia depende casi enteramente de lo que puede ofertar, del espacio que se puede ocupar para privados o para públicos, pero finalmente que pagan una renta o un boleto, sí se ha visto muy fuertemente afectado. Por supuesto, Palco es un lugar para eventos masivos, que es exactamente lo que no se puede hacer. Entonces, los esfuerzos administrativos, los esfuerzos artísticos han sido verdaderamente inmensos para poder permanecer todavía activos, para poder permanecer vigentes en la medida de lo posible. Y yo creo que ese sí es un tema que nos va a tomar un buen tiempo en términos de poder restablecer la actividad como estaba antes de la contingencia, para que un recinto tan grande, tan importante a nivel estatal como el Palacio de los Congresos y de la Cultura en Zapopan, Jalisco, pueda volver a solventarse a sí mismo y pueda seguir ofertando lo que estaba haciendo antes de la contingencia. Ok, maestro, ¿le parece bien si vamos a otro corte musical? Claro con que una sí. de las obras que usted dirigió? Vamos con el concierto para dos trompetas de Eric Morales, dirigido por Rodrigo Sierra.
Ok, regresamos con el maestro Rodrigo Sierra. Ya estamos por cerrar nuestra entrevista del día de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla en este momento. Y bueno, para cerrar nuestra entrevista de hoy, maestro, ¿cómo ve usted que la sociedad va a evolucionar después, por lo menos en los medios artísticos o musicales en los que usted se mueve, después de la pandemia? Un ejemplo, nosotros como CAF éramos una institución que estábamos iniciando y pues nos agarró la pandemia y fue como, ok, pues vamos a tratar de transmitir todo lo que queríamos hacer, cómo sobrevivir a esto y cómo de todos modos empezar a transmitir la información que queríamos y cómo crecer y no quedarnos ahogados. Otro ejemplo fue, como le mencioné, yo estuve afortunadamente en una conferencia que usted dictó dentro de un seminario de dirección que se hizo y que la verdad fue muy interesante. Para mí la pandemia ha sido muy interesante porque también nos permitió acercarnos a mucha gente que nunca en la vida pensé que podríamos acercarnos tan fácilmente, ¿no? Porque al mismo tiempo, antes como que sí, todos tenían sus redes, pero seguía siendo como muy personal, no se veía como algo laboral, ¿no? Algo como al acceso de todos. Entonces, ¿cómo ve usted el cambio que hay ahorita que estamos empezando? Porque ya empezamos, nuestra nueva normalidad es el proceso de transición más tratar de agarrar lo que era la normalidad anterior, pero a todo eso va a ser una simbiosis y nos va a dar. ¿Qué cree que nos vaya a dar? ¿Qué cree usted que va a generar estos procesos mezclados entre virtualidad y presencialidad? Yo creo de manera muy humilde que la realidad a la que nos ha enfrentado la pandemia, por supuesto, es una en donde estos tipos de medios digitales como el que nos estamos expresando ahora mismo y tenemos la facilidad prácticamente de la inmediatez de conectarnos con alguien en la misma ciudad o del otro lado del mundo, van a venir a afianzar lo que ya venía dándose desde tiempos anteriores a la pandemia. Todos hemos ido creando un avatar, todos hemos ido creando una especie de alter ego, no psicológico, sino más bien digital. A nivel de persona física, a nivel de persona moral, a nivel institucional,
todo tiene un pro y un contra. El hecho de que hoy podamos estar familiarizados con plataformas con las que hace quizás 2 años no estábamos cómodos o familiarizados y que hoy son el pan nuestro de todos los días, facilita el contacto entre personas, facilita el conocimiento entre personas que de otra manera quizás no sería tan fácil, o hace 2 años no era tan fácil, por no decir quizás impensable. Pero sí es importante que todos volteemos a ver el otro escenario en donde esta vorágine de la digitalización del mundo vino a acelerarse con esta pandemia. Entonces, aceptemos que muchas de las cosas que hoy hacemos desde casa a través de una computadora o desde un teléfono, a través del internet, son mucho más fáciles, pero que también podríamos quizás correr el riesgo de ir cada vez más desvinculándonos de todas aquellas acciones humanas, sociales, que nos vinculaban y que generaban estas cofradías, por vertirnos totalmente en un mundo digital que precisamente impone la distancia, que impone la contingencia a la que hoy día estamos obligados a guardar. Entonces, todo tiene su pro, todo tiene su contra. El arte digital también es muy valioso y también tiene mucho que ofertar, pero no permitamos entonces que el arte presencial se vea verdaderamente afectado por los medios digitales que hoy nos obligan entonces a estar de cierta manera separados. Gracias, maestro Rodrigo. Es todo un honor para nosotros poder haber contado con su presencia aquí en el Conservatorio de las Artes Finas. Me parece que su idea es muy importante, ya que usted es uno de los gestores quizás más importantes ahorita en Guadalajara, por la imagen que usted tiene y genera aquí en Guadalajara como director de Zapopan, también como director de Palco, porque son quizás 2 de las instituciones más fuertes en la ciudad, y pues también por el mismo renombre que usted tiene en el país. Le agradecemos desde el Conservatorio de las Artes Finas que nos haya aceptado la entrevista, y muchas gracias por haber estado acá. Muchísimas gracias por tanto conocimiento que nos han invitado. Les recuerdo que está invitado al Agave Rojo. Estaré pendiente, muchas gracias. Esperamos vernos pronto y ojalá pueda participar más adelante en otra entrevista. Con mucho gusto. Ok, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Los invitamos a nuestra próxima conferencia el día lunes. Esto fue todo en el Conservatorio de las Artes Finas. Buenas noches.